Muy buen día para todos y todas. Para mí una gran alegría estar con ustedes compartiendo otra clase más, otra sesión más de la metodología proyectual. Y hoy en particular les voy a presentar una herramienta que es muy útil y que precisamente es la que nos permite llevar a la práctica eso que vimos en el video anterior acerca de los 4 cuadrantes como modelo de aproximación, como estrategia de aproximación a esa complejidad proyectual que vimos que realmente a veces resulta ser abrumadora. Entonces, cuando uno tiene un sistema que es tan complejo, siempre es importante ver de qué manera me aproximo hacia él. El lienzo proyectual es una herramienta que utilizamos muchos quienes trabajamos en proyectos, por lo menos para mí, en nuestro laboratorio, en nuestro instituto, es una herramienta que nos permite generar discusiones bastante interesantes acerca de cuál va a ser la arquitectura global del proyecto. Y entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se utiliza esta herramienta y lo práctica que es para que luego en el curso y luego durante los seminarios y workshops que realizamos sobre justamente la metodología proyectual o la gestión de proyectos podamos profundizar más. Pero lo importante, lo que yo quiero es que ustedes conozcan esta herramienta y un poquito en eso vamos a trabajar. Fíjense que el lienzo proyectual es precisamente lo que ustedes están viendo allí, una página en blanco en la cual la persona o el project manager, y en realidad a mí me gusta decir más el equipo que va a desarrollar el proyecto, va a trabajar durante algún tiempo para lograr precisamente una visión general, una visión global del proyecto que pueda ser compartida por todos y que permita el desarrollo óptimo del proyecto desde sus etapas de inicio y aún durante todo el ciclo de vida del proyecto, como hemos visto en las clases anteriores. El modelo Canvas tiene su origen, el modelo Canvas proyectual tiene su origen en otro modelo Canvas que fue muy famoso ahí en el año 2009, donde se utilizaba para el desarrollo, el modelo Canvas se utilizaba para el desarrollo de distintos esquemas de negocio, fue muy importante en el business como herramienta global de análisis sistémico y lógicamente como toda herramienta visual, como todo instrumento visual es muy práctico y nos ayuda a organizar nuestras ideas. Acuérdense que para nuestro cerebro los modelos visuales son sumamente importantes y entonces este modelo, esta plantilla que ustedes están viendo allí es como una guía que también tiene la particularidad no solamente de concentrar conceptos, sino de organizarlos en un esquema, en un patrón visual y por eso es tan atractivo el trabajo con este tipo de herramienta. Fíjense que esta plantilla tiene 12 casilleros que arrancan precisamente con el propósito del proyecto y van terminando con el análisis de riesgos o con distintos tipos de análisis. Lo que nosotros vamos a tratar de ver ahora de manera muy rápida y con un ejemplo es precisamente cómo se transita esta plantilla. Fíjense, a mí por el Project Canvas que me gusta utilizar, hay muchos software y muchos modelos de Project Canvas, pero el que a mí particularmente me gusta utilizar, y lo charlamos en el video anterior, es el que tiene que ver con la agrupación de estos 4 cuadrantes que decíamos transitan desde el propósito a la gente, a la ejecución y a la incertidumbre, que son las 4 pilares en los cuales se sustenta cualquier proyecto. Project Canvas fue desarrollado por un grupo de profesionales de la Universidad de Dinamarca, Universidad Tecnológica de Dinamarca, y justamente va orientado a este tipo de particularidad que es el desarrollo de proyectos, y este grupo de profesionales toma el lenguaje de las grandes organizaciones como PMI, como PRINCE2, como la misma norma ISO 21500 y lo coloca en esta plantilla, por lo cual es muy fácilmente comprensible para los que ya venimos trabajando en esto, pero además logra una síntesis de estas metodologías que es muy amigable y es muy sencilla de utilizar. Yo voy a tratar ahora de mostrarles con un ejemplo muy rápido, con un tránsito muy rápido, algunas de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio, y para mí esta plantilla tiene 2 ventajas que son importantes. En primer lugar, que es de uso gratuito, o sea que uno puede acceder a la plantilla sin pagar ningún fee,
cosa que en otros software más elaborados tiene un costo importante en algunos casos. Y por otro lado, la otra gran ventaja es que esta plantilla está en su versión online también. O sea, la plantilla ustedes la pueden encontrar en la versión online, que es la que vamos a trabajar ahora, y a mí me permite, digamos, poder realizar aportes desde acá con un proyecto que se puede estar ejecutando en Australia, en Europa o en cualquier otro país. Y otra gran ventaja que tiene esta plantilla es que aparte de estar online, aparte de ser gratuita, uno la puede encontrar en otros formatos, como puede ser una hoja de papel en un PDF que lo imprimo. También la puedo lograr en una plantilla de Excel que está en el Drive, y entonces yo puedo desde el Drive compartirlo con toda la gente que yo quiera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una herramienta muy versátil que para las funcionalidades que tiene y para las cosas que nosotros queremos hacer, yo creo que nos va a venir bastante bien. Voy a tratar de mostrarles a ver si logramos hacer, aunque sea de manera descriptiva y muy rápida, un ejemplo de esto que les estoy contando. Fíjense allí. Tenemos un ejemplo, voy a ver si yo puedo irme a la mía, acá en la computadora mía, y acá lo que le quería mostrar a ustedes es precisamente cómo nosotros usamos esta plantilla en un ejemplo práctico. En este proyecto nosotros estamos desarrollando en el Instituto de Bioingeniería una interfase para tratar de detectar los problemas atencionales a partir de la desincronía que a veces suele haber entre dos grandes redes neuronales que tiene el cerebro, una que se llama red de modo default y otra que se llama red de modo atencional. La sincronía entre ambas redes es, digamos, un indicio, es un patrón de que alguna cosa no está andando bien, y entonces muchas veces eso que no anda bien se manifiesta con un problema atencional que en muchos chicos, en mucha gente adulta, suele ser un problema, y que además, por ejemplo, en algunas profesiones, aunque la persona no tenga grandes problemas de déficit atencional, pero quiere mejorar su nivel de atencionalidad, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, por decir un caso particular, o los cirujanos. Entonces, lo que vamos a plantear acá, para que ustedes vean cómo es esta plantilla, yo la abro, ustedes han hecho el registro, bueno, han ido a la dirección esa que aparecía en la diapo anterior, y entran a este sitio, y lo que uno encuentra, fíjense acá, algunas cosas interesantes, es que la plantilla tiene los 12 cancilleros que yo les comentaba anteriormente, y arrancamos por el tema del propósito, y cuando yo coloco acá el mouse arriba de ese signo de pregunta, lo interesante es que ya me da dos preguntas orientativas que me permiten a mí definir, por ejemplo, con mayor precisión el encuadre de aquello que llamamos propósito. El propósito, acuérdense, que está muy relacionado con el problema que nuestro proyecto quiere resolver. Yo siempre marco mucho la diferencia entre lo que es el problema que queremos resolver, el encuadre de ese contexto, de ese problema, al producto o a los resultados del proyecto, que son otra cosa. Mucha gente dice, no, yo el proyecto que quiero hacer es una interfase para resolver el tema atencional. No, el proyecto es mucho más amplio, y acá fíjense, el propósito es el desarrollar un sistema, hay varios propósitos, un sistema de detección de asincronía entre las redes de modo default y las redes de modo atencional. Después veremos si eso lo resolvemos con una vincha, lo resolvemos con un software específico, lo resolvemos con qué tipo de producto. Pero en esto vamos a ir trabajando en clases sucesivas, así que yo no me voy a detener en eso. Lo que quiero ver acá es cómo se usa esta plantilla y cómo yo les recomiendo que utilicemos esta plantilla. Entonces, yo estoy acá por decir algo, y se me ocurre, por decir algo, que quisiera agregar otro propósito al que ya viene agregando el equipo. Esta plantilla la estamos compartiendo con 5 personas. Yo digo, miren, a mí me parece que acá un propósito que podría ser interesante, es desarrollar también un programa. Voy a escribirlo acá para que ustedes lo vean, un programa de entrenamiento. Atencional, y coloco ese aporte mío que debiera ser un propósito de este proyecto, que después veremos ese programa en qué tipo de capacitación se va a convertir en un resultado. Entonces yo coloco esto, marco acá y doy acá, y fíjense que ahora me dice que estoy fuera, y que me tengo que loguear otra vez. Entonces,
me tengo que loguear otra vez. Bueno, viene bien por lo menos para que ustedes vean cómo uno se loguea. Me voy a loguear, yo ya estoy acá con mi contraseña, me logueo y acá estoy de nuevo. Me sacó afuera porque hacía tiempo que no estaba utilizando esta plantilla y entonces me dice, te tenés que loguear de nuevo. Vieron cómo es lo fácil que es loguearse, y ahora digo de nuevo, quiero agregar el propósito y digo, lo que quiero hacer es generar un programa de capacitación. Después veremos cómo va a ser ese programa de capacitación. Bueno, o algo así. Lo que estoy viendo ahora, lo que quiero hacer, a ver si se entiende, es que ustedes vean, fíjense que acá me agregó este propósito, esto se va agrandando con las barras laterales, porque ya me va quedando chico este espacio, pero lo que quiero que ustedes vean es lo sencillo que es trabajar con esta herramienta. Simplemente yo cliqueo y agrego, en este caso, el alcance, o cliqueo acá y agrego el criterio de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno la plantilla la va recorriendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y defino los resultados. Fíjense que, por ejemplo, los resultados de este proyecto son una vincha que tiene 8 electrodos, con la que me permite detectar las señales bioeléctricas de las dos redes de modo default, de modo atencional, y de ahí la asincronía. Un software de entrenamiento para gente que quiere mejorar su estándar de atención, porque las redes neuronales, una de las grandes hallazgos de la neurociencia, es que precisamente se entrenan como un músculo también, y un sitio funcional para atender distintos aspectos de relación con el usuario, actualización de software, etcétera, 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 y el desarrollo de las aplicaciones Android y iOS para los teléfonos celulares. Eso es un poco el concepto que nosotros tenemos general del proyecto. Una vez que tengo esto en claro, sigo por acá abajo tratando de definir quiénes van a ser los integrantes del equipo y los roles. Fíjense que una vez que uno tiene ya el concepto más claro de lo que necesita en relación a lo técnico y en relación al objetivo del proyecto, uno dice, bueno, las personas necesarias son estas para realizar este proyecto. Y las personas van a tener distintos roles. Fíjense acá, tengo, a Roberto, a Natalia, la tenemos acá. Y Natalia, bueno, está encargada de todo lo que son los sistemas embebidos, y ya sabemos que ella está para ese tema. Lo que es importante es que el grupo sea lo más heterogéneo posible, y después vamos a charlar acerca de cuál sería una conformación del grupo. Fíjense que esto es muy sencillo, porque por ejemplo acá lo tenemos a Flix, que está trabajando desde la India, y bueno, él está en este proyecto, y sus aportes van a ser en una determinada tarea, pero lo que les quiero decir es muy fácil agregar. Acá puedo poner directamente, como siempre, muy sencillo, digo, quiero que trabaje Juan Pérez, y Juan Pérez va a estar a cargo de sitio web, por decir algo, ¿no? Sitio web, y lo ponemos a él en el desarrollo de ese sitio web, y ya lo tenemos agregado. Ven acá, aparece Juan Pérez. Fíjense que es muy sencillo el manejo de esto. El desarrollo también, y acá también es muy importante, como hemos venido charlando, definir quiénes son los interesados y quiénes son los usuarios. Como charlamos en el video anterior, uno puede categorizar de manera bastante global a la gente que integra un proyecto, a las personas que integran un proyecto, en los que integran el equipo, los interesados del proyecto con sus distintos marcos de influencia e intereses sobre el proyecto, y los usuarios. Esto es también muy importante, porque yo el segmento de usuarios los puedo tener definido de distinta manera, porque fíjense, yo voy a tener usuarios que, a ver si acá tenemos, fíjense, tengo chicos que tienen déficit atencional, pero también tengo un segmento de usuarios que son los deportistas de alto rendimiento, y entonces las cosas son distintas. Entonces, lo que me permite entonces esta herramienta es rápidamente tener una visión de los distintos targets que yo voy a tener con usuarios que cumplen un rol central en los procesos de desarrollo de un proyecto, porque hacia ellos precisamente viene orientado el producto. Bueno, acá tenemos el tema de fuentes, el tema de las restricciones y el tema también de los riesgos que están asociados a las incertidumbres. Todo este panel de acá abajo, toda esta fila de acá abajo, uno podría decir
es la fila que está dentro del campo, cuando hablábamos de los 4 cuadrantes anteriormente, que está dentro del campo de la incertidumbre que maneja y que tiene que lidiar todo el que realiza proyectos. Yo no me quiero extender más para que no se haga más largo este video, pero fíjense que acá estamos hablando de una herramienta que es en términos reales una herramienta que es sumamente práctica, y una herramienta que cuando uno la analiza, cuando uno la ve con detenimiento, se da cuenta de 3 cosas que son importantes que tengamos en cuenta. En primer lugar, que es una herramienta muy útil a la hora de comenzar nosotros a desarrollar nuestra idea proyecto en un proyecto y tener un span, una visión global general del proyecto antes de comenzar los procesos que implican mayor trabajo, como la realización del Project Charter, como la realización del documento de alcances, etcétera, 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 etcétera. El otro punto que es importante en relación con esta herramienta es que una vez que uno logra desarrollar todo este proceso del cual venimos charlando con ustedes, en esta herramienta uno va generando distintos aspectos de comunicación, tanto con el usuario como con las personas que van a integrar posteriormente el equipo técnico y tal vez con la alta dirección de la misma empresa. Entonces, esta herramienta es una herramienta gráfica que puede cumplir roles muy importantes en distintas etapas del proyecto. Porque, por ejemplo, si yo tengo una reunión con interesados en el proyecto, por ejemplo, futuros inversionistas, no es lo mismo presentar algunos de los aspectos generales del proyecto en un PowerPoint que presentarlos en el contexto global de esta herramienta. Porque además, ellos mismos cuando participan y agregan alguna tarjeta en la herramienta esta, digamos en el lienzo proyectual, ya ellos se sienten parte del proyecto. Entonces, uno puede negociar con ellos distintos aspectos y esta comunicación se hace mucho más fluida. Fíjense algo que yo les quiero comentar antes de irnos. Fíjense acá, aparece acá arriba, como ustedes ven allí arriba, todo lo que tiene que ver con los hitos. Entonces, una vez que tiene todo este concepto hecho, yo paso a la etapa de ir definiendo los hitos del proyecto. Voy a ver si se los cuento, ya que estamos rápidamente se los cuento, porque para mí me parece importante esto. Fíjense, estoy con los hitos y lo que les quería comentar en relación a lo que les decía recién. Si yo estoy negociando con equipos de interesados algunos aspectos, yo puedo, esta reunión que tengo acá, fíjense, dice prototipo viable, a ver, lo voy a abrir, prototipo viable A1, ¿qué es eso? Eso es un compromiso. Acuérdense que los hitos son momentos específicos del proyecto que tienen algún nivel de importancia, momentos claves del proyecto y que van marcando nuestro camino temporal en el proyecto. Y en ese caso particular que les estoy contando, yo negocié con esta herramienta y pusimos juntos que el día 30 de abril, que el día 30 de abril, como dice ahí, nos íbamos a juntar y nosotros les íbamos a mostrar un prototipo viable funcional a un grupo de inversores determinado, en este caso que está fuera del país. Y fíjense que las tareas, que acá tenemos acciones, las tareas que vamos a ir desarrollando, esas tareas las vamos a ir colocando nosotros en función de los hitos que nos han ido marcando una especie de camino, una especie de hilo de Ariana, como diría un amigo mío que hace proyectos, y él dice, bueno, son los mojoncitos en la ruta que nos van indicando por dónde tenemos que ir. Estos son los hitos. Después las actividades, uno las coloca, fíjense, una actividad determinada, como puede ser, qué sé yo, voy a poner algo acá, redactar dossier del proyecto, cosa que es una herramienta de comunicación muy importante. Redactar dossier, acá puedo describirlo, puedo poner el responsable, en este caso digo, bueno, este responsable va a ser Antonio, que soy yo, y acá puedo poner una fecha, que este dossier lo vamos a redactar un poquito más adelante, lo vamos a redactar, voy a empezar con el dossier a mediados de
marzo y nos vamos a dar para escribirlo unos 15 días, o sea que a fin de, dije mediados de marzo, está bien, entonces digo a fin de marzo voy a tratar de tenerlo, y le coloco acá el color. Fíjense entonces, ¿qué coloco acá? Esta acción la coloco acá. Entonces, este caminito, fíjense que por eso esta matriz es mucho más grande que las anteriores, lo tengo que supeditar a los hitos que yo he ido desarrollando en el proyecto y luego el desarrollo de las acciones. Entonces, lo que es importante es que muchas de estas acciones las voy a desarrollar con mi equipo técnico, pero muchos de los hitos los voy a desarrollar precisamente, los voy a negociar con mis interesados, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos lo voy a negociar con mis interesados. Y luego eso irá volcado en los contratos de las planillas de inicio o en los contratos de los alcances o la documentación de los alcances del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces fíjense qué herramienta tan útil en ese aspecto, qué herramienta tan poderosa en ese aspecto, porque de una manera bastante práctica, bastante sencilla, yo puedo ejercer algún tipo de acción y de demostración con mis interesados acerca de por qué estamos pactando esa fecha. Y entonces uno puede jugar un poquito más con ese recurso también tan limitado y tan terrible para los proyectos que se llama tiempo. Bueno, esto era un poco lo que yo les quería contar. Por supuesto, en el curso, en las clases del curso o en los workshops que nosotros hacemos también como actividades de extensión de la cátedra o como parte de nuestra tarea de alfabetización en la metodología proyectual, profundizamos mucho, hacemos muchos ejemplos, discutimos mucho acerca de cosas que son muy interesantes, porque por ejemplo uno podría decir, para mí esto es un alcance del proyecto, pero resulta que el australiano me dice, no, eso no es un alcance, eso es un criterio de éxito, y se arman unos tole, unos debates fabulosos, pero en eso uno aprende. Y estas herramientas prácticas son muy útiles para generar ese tipo de actividad, de cosa viva, que va más allá de la tiza, del pizarrón o de escuchar a un expositor que está hablando permanentemente. Entonces, yo nuevamente les repito, existen muchas de estas herramientas Project Canvas, en la web ustedes pueden encontrar a muchas, esta es una de ellas y simplemente los invito a que trabajemos juntos y vayamos viendo precisamente en esta primera etapa de quienes están comenzando a introducirse en la metodología proyectual, en la gestión de proyectos, a conocer este tipo de herramientas. Sin lugar a dudas ustedes van a quedar fascinados y se van a fascinar cuando vean todas las posibilidades que pueden haber cuando uno realiza un bosquejo y ese bosquejo lo pasa al colectivo y comienzan las discusiones que enriquecen tanto la vida de un proyecto. Gracias.